tenemos ya bastantes asistentes, supongo que irán enterando algunos de forma más retrasada, pero no obstante vamos a empezar. Bueno, yo soy Esther Mora, pertenezco al equipo de empresas de CaixaBank. Hoy presentaré este encuentro que realizamos conjuntamente con Asenpal. Bueno, hace un año hacíamos un encuentro de forma presencial, hace unos meses teníamos que reducir el aforo y hacer algún tipo de emisión virtual, y hoy pues lo hacemos 100% online. No obstante, pues no renunciamos a la cercanía. Entonces nos gustaría que, utilizando el icono que veis en la parte inferior de preguntas y respuestas, en la medida que el ponente vaya entrando en el tema, nos planteéis las preguntas que queráis. De esta forma podremos hacerlo más dinámico y al final de la ponencia pues yo leeré las preguntas y nuestro ponente podrá contestarlas. También os voy a avisar que esta sesión se va a grabar porque hay personas interesadas que no podrán estar, entonces nos permitirá distribuirlo posteriormente. Y sin más, pues bueno, esperamos que el tema que hemos elegido para todos vosotros sea de máximo interés. Y doy entrada a José Cano. Contamos con la presencia del presidente de la Confederación de Empresarios de la provincia de Almería. Muy buenos días, José. Adelante. Hola, buenos días. Pues nada, muchas gracias, Esther. Buenos días y un saludo a todos los que nos estáis siguiendo o que estáis al otro lado de la pantalla. Gracias por participar en esta jornada que organizamos conjuntamente Asenpal y CaixaBank. También un saludo a quienes nos acompañan, a quien me acompaña, Ángel García, director comercial de Empresas para Andalucía Oriental y Murcia de CaixaBank, y Félix Sánchez, ejecutivo de cuentas de Vida Caixa. Para Asenpal es una satisfacción colaborar con CaixaBank, una entidad que apoya de forma decidida al tejido empresarial de Almería, detectando las necesidades y los temas que nos preocupan, como el que hoy abordamos: la protección del empresario y su familia en tiempos de pandemia. La crisis sanitaria provocada por el COVID-19, ha colocado a las empresas en primera línea. Llevamos 8 meses haciendo un gran esfuerzo, para mantener la actividad y el empleo, y a pesar de todas las dificultades, estamos seguros que vamos a remontar esta crisis, en la que se ha demostrado la importancia de disponer de una buena estrategia financiera para proteger el ahorro y la estabilidad de la empresa, especialmente pymes y autónomos. Las empresas somos parte esencial en la solución a esta crisis y queremos ser punto de arranque de una economía más eficiente y sostenible. Por eso es tan importante que a la hora de planificar una inversión lo hagamos considerando que la economía de hoy y del mañana debe de poner a las personas en el centro de todas las cosas. Que nuestra decisión tenga un impacto positivo social, por ejemplo, en el respeto al medio ambiente, la lucha contra la desigualdad, la mitigación del cambio climático o la pobreza. En esa línea, desde Asenpal estamos promoviendo entre las empresas almerienses los Objetivos de Desarrollo Sostenible previstos por la ONU en la Agenda 2030, porque queremos ser copartícipes del bienestar de nuestro entorno. Una filosofía que compartimos con CaixaBank y Vidacaixa, que fue la primera entidad aseguradora española en adherirse a los principios de inversión responsable de Naciones Unidas, obteniendo la nota más alta, y que en 2020 y por 9º año consecutivo ha sido reconocida por el principal índice mundial que valora a las empresas por su buena gestión de los asuntos sociales y medioambientales. Por eso creo que en una situación tan delicada como la actual, iniciativas como las de hoy nos ayudan a reflexionar sobre la importancia de proteger nuestro futuro como empresarios y el de un mundo más sostenible y justo. Muchas gracias y espero que este webinar les sea de mucho interés. Gracias. Muchas gracias, José. Bueno, Ángel, pues ya José te ha presentado, así que adelante. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias, Pepe.
por la organización de estos eventos y por la preocupación constante que tiene la SEMPAL, la Confederación de Empresarios de Andalucía, por el empresario almeriense. Yo creo que, como tú has dicho, en esta época de dificultades es fundamental tener una organización empresarial fuerte, una organización empresarial que proteja a los empresarios, que son, como tú has dicho, los auténticos motores de la creación de empleo y de la riqueza en el tejido productivo andaluz y almeriense en particular. Asempal viene desarrollando una labor de garantía de la defensa de los intereses de los empresarios y es muy notable la compatibilización de esa defensa de los intereses de los propios empresarios con los intereses también de todos los agentes sociales, una paz social que favorezca la creación de riqueza y el traslado de esa riqueza a empresarios, empresas y también a trabajadores y a todas las partes que conforman el sistema productivo. El empresario almeriense siempre se ha caracterizado por ser punta de lanza en innovación, en creatividad, y también se hace necesario en tiempos como estos pues que vele por una parte clave de la empresa, que es el propio empresario y los trabajadores también, ¿no? Pero sí que es verdad que el empresario siempre está mirando para la empresa y muchas veces descuida una parte fundamental que es él mismo como persona física. Debemos velar por la salud, manifestar que algunas veces cuando falta el empresario un largo periodo de tiempo o si tiene dificultades tanto él como un socio si lo hubiera, pues hay algunas contingencias que debemos de tener en cuenta y por eso está aquí Félix, por eso os presentamos a Félix Sánchez y a Vida Caixa, que es líder en planes de pensiones y en previsión en vida, y tenéis tanto a Félix como al equipo del Centro de Empresas de Almería que lidera Juan Jesús, que es un referente dentro del empresariado almeriense, pues lo tenéis a vuestra disposición. El equipo de Juan G y el equipo CaixaBank en Almería ha formalizado en esta época de crisis pues casi 100 millones de euros en ayuda en préstamo ICO y se han formalizado casi 2.000 moratorias por más de 50 millones de euros, que me parece que es una ayuda y una preocupación constante por el empresariado de Almería y oye, que compartimos con Asempal, con Pepe Cano y con toda la organización de la Confederación de Empresarios de Almería. Así es que, oye, te dejo a ti la palabra, Félix, que eres el verdadero protagonista del evento. Muchísimas gracias y espero que disfrutéis del evento. Gracias a todos. Muchas gracias, Ángel, y muchas gracias, José. Bueno, reiterar el agradecimiento de que estéis participando de este evento. Mi nombre, como ya han dicho, es Félix Sánchez. Llevo más de 15 años dedicado a este tema de la protección social, de la protección de riesgos personales y de la previsión social en distintas responsabilidades. Actualmente como ejecutivo de cuentas para Vida Caixa en la territorial de Andalucía, Murcia y Canarias. Y como les decía, agradecerles que participen de este encuentro en el que durante unos 20 minutos aproximadamente vamos a salirnos de nuestro día a día, el cual les agradezco, y vamos a hablar concretamente de esa protección. ¿Y por qué vamos a hablar de protección del empresario? Pues empezamos viendo las razones por las que consideramos que es importante que los empresarios estéis protegidos y que creo que se ha puesto más en relieve, ¿no?, con esta situación que estamos viviendo de pandemia. La primera razón es que las acciones de hoy son parte de lo que está determinando nuestro futuro. En el día a día, en todos los ámbitos de la vida, tanto en salud como en nuestra familia, como en los ahorros, como en nuestra empresa, vamos tomando decisiones hoy para tener un mejor futuro. Y al final lo que se trata es eso, ¿no?, de tener un objetivo claro para poder ir planificando y de esta forma llegar a ese objetivo que en un principio no hemos establecido, ¿no? Pues lo hacemos en todos esos ámbitos, pues ahora vamos a ver otros ámbitos que creo que hoy van a ser bastante interesantes y que vamos a tener que tomar decisiones para mejorar nuestro futuro. La segunda razón es que realmente soy imprescindible, lo anticipaba Ángel y José, en los empresarios sois imprescindibles, tanto como sustento de vuestras familias
como para vuestra empresa, obviamente, como para vuestros propios empleados y las familias de vuestros empleados, ¿no? Haceros la idea de que las pymes y autónomos generáis más del 70% de los empleos de este país. Por tanto, sois imprescindibles tanto para la economía del país como para vuestra familia, como para vuestra propia empresa, ¿no? Segunda razón, digamos, por el que estamos aquí y por el que vamos a dedicar 20 minutos a hablar de vuestra protección. Y por último, el tercer motivo por el que considerábamos oportuno el tener esta webinar es que realmente estáis poco protegidos. Seguramente estéis menos protegidos incluso que vuestros empleados, ¿no? Porque, como sabéis, cotizando a través del régimen de autónomos, tanto los empresarios individuales como los socios de la empresa, decidís vuestra base de cotización. La mayoría estáis en el mínimo de base de cotización y eso repercute en que la protección que nos da el sistema público es más baja que la que puede tener un empleado que sí o sí cotiza por los ingresos que actualmente tiene, ¿no? Por tanto, por esos tres motivos entendíamos que era importante el mantener esta charla distendida, esta reflexión y abrirnos un poco a eso, a reflexionar sobre cómo de protegidos estamos, tanto en nuestro presente como en nuestro futuro. Por tanto, hemos dividido esta charla de estos 20 minutos en dos partes, ¿vale? La primera, proteger esa capacidad de decidir, de tomar decisiones, y en un segundo bloque, digamos, vamos a hablar de la protección de cara a la jubilación, ese ahorro de cara a futuro por parte de la jubilación, ¿no? Hablando del presente, yo diría que estáis muy acostumbrados a gestionar riesgos. Yo creo que es intrínseco en el empresario, ¿no?, el gestionar la incertidumbre y el gestionar los distintos riesgos de negocio, pues bueno, como pudo ser en su momento la creación del propio negocio, la diversificación, la creación de un nuevo vía de ventas o la externalización de la empresa, la exteriorización, el empezar a exportar, cogiendo como empresario y que estáis muy acostumbrados a decidir y a tomar decisiones sobre ellos, ¿no? Lo que hoy nos va a ocupar son otro tipo de riesgos, son riesgos personales que pueden ocurrir y que pueden hacer que esa capacidad de decisión que vosotros tenéis, esas decisiones que tomáis en el día a día, oye, que si no estamos ahí para decidir, ¿qué implicaciones va a tener? Tanto desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista de la empresa, como desde el punto de vista del propio socio, de la propia familia, ¿no? Decía Ángel que a veces pues, nos despistamos un poco, nos dedicamos mucho a la empresa y, oye, pues vamos a ver también desde el punto de vista del socio, ¿no? ¿Qué son estos riesgos personales? Como os decía, yo creo que quizás, pues bueno, esta desgraciada circunstancia que nos está tocando vivir, la pandemia, pues ha puesto más de relieve, ¿no?, estos riesgos personales, estos tipos de riesgos que harían que nos ausentáramos de la empresa, bien sea por un tiempo corto, como puede ser cualquier enfermedad leve, ¿vale?, que nos impida estar en el día a día del negocio varios días, como una enfermedad grave, que, oye, por desgracia, pues todos tenemos gente a nuestro alrededor que conocemos que ha sufrido, no vamos a entrar en más detalles, o incluso que algún tipo de estas enfermedades pues desembocara o en una incapacidad permanente o en un fallecimiento, en cualquier caso, cualquiera de las dos opciones que nos impidiera estar definitivamente en el día a día de la empresa, ¿no? Pues estos son los riesgos que son riesgos personales y que también tenemos que gestionar. Y como decía al principio, tenemos que tener un objetivo, tenemos que poder planificarnos, poder reflexionar sobre ello para decir, oye, ¿cómo estamos de protegidos frente a estos riesgos? Y os pregunto, ¿no?, oye, ¿cuánto tiempo entendéis que una enfermedad grave, por ejemplo, os alejaría del día a día de la empresa? Ya no hablo de una enfermedad grave vuestra propia, incluso de alguien de vuestra familia, vuestra mujer, vuestro marido, vuestros hijos. ¿Os permitiría estar en el día a día de la empresa al 100%? ¿Tendríamos alguna repercusión en cuanto a los gastos a asumir, en cuanto a los ingresos a percibir? Pues bueno, eso es un poco lo que en este contexto quiero que reflexionéis y os agradezco que hayáis salido, digamos, de la vorágine del día a día para reflexionar sobre ello. Porque
¿qué implicación tendría en vuestra empresa a día de hoy si no pudierais estar en ella? Vosotros como socios individuales, como empresarios individuales o como socios partícipes de una empresa. Pues vamos a concretarlo si os parece, ¿no? Desde el punto de vista de empresa, meramente desde la empresa, ¿qué podría implicar que el socio no estuviera presente en la empresa? Pues oye, la empresa seguramente le seguiría pagando un sueldo que no está generando rendimiento en la empresa. Y a lo mejor, si se alarga mucho durante el tiempo, incluso tendría que contratar un sustituto. Hay un coste adicional, es decir, por contratar a un sustituto que ejerza las funciones durante un tiempo indeterminado en la empresa, con el coste que ello conlleva. O si nos ponemos en el peor de los casos, el tema del fallecimiento o una incapacidad en el cual el socio incluso llegara a salir de la empresa, ¿qué pasaría con la transmisión empresarial? ¿Estamos preparados para que haya una transmisión accionarial, para que la empresa tenga una liquidez para comprar esas acciones, para que no entre capital externo? Pues ese es el planteamiento real que hay a día de hoy en la empresa en caso de que ocurra alguno de estos riesgos. Desde el punto de vista del socio, pues lo que hemos comentado, tenemos cierta desprotección desde el sistema público y por tanto los ingresos se verían muy reducidos. ¿Tendría el socio afectado por una de estas enfermedades o por alguna de estas circunstancias que tirar del patrimonio personal, que tirar del patrimonio familiar? ¿Se vería afectado también los gastos? ¿Se verían incrementados los gastos por aquellos gastos médicos que tuviera que ampliar? Pues bueno, esa sería la implicación al socio. Y si está compartido con varios socios, la empresa, pongámonos en el lugar del resto de socios. Obviamente, durante un periodo corto de tiempo, todas las empresas estáis preparadas para poder ausentaros, ¿no? Pero si el tiempo se alarga, esas funciones que desempeña el socio en la empresa, ¿están capacitados el resto de socios para asumirlo sin dejar de hacer sus funciones principales? ¿Durante cuánto tiempo pueden hacer esto, ¿no? Entonces, esas son las implicaciones que realmente podrían tener los riesgos personales y para los cuales pues deberíamos planificar un plan de protección para que no tengamos, en definitiva, que decidir entre, llegado el caso, decidir apoyar al socio afectado en un momento doloroso y con las circunstancias que estamos, o apoyar a la empresa. Como os digo, no estamos hablando de periodos cortos, sino más de un periodo indeterminado largo que puede ocurrir por alguno de estos imprevistos, ¿no? Pues eso es un plan de protección. El no tener que decidir entre mi familia o yo mismo, mi socio, o la empresa, la continuidad de la empresa, la liquidez de la empresa. Pues bien, para ver cómo se podría desarrollar un plan de protección, os traemos un ejemplo de unos clientes de CaixaBank, clientes reales, ¿vale? No son los de las fotos, obviamente, pero son clientes reales de una empresa que se dedica al tema vinícola, es una empresa familiar y en la cual pues tiene 3 socios, ¿vale? Pablo, Marta y Ernesto son los 3 socios de esta empresa vinícola que está creciendo. En concreto, Pablo y Marta son hermanos. Ernesto es un amigo, estaba creciendo, se estaban dedicando estaban pensándose el tema de la exportación y viendo un poco el crecimiento, pues nos plantearon el hecho de, oye, queremos hacer un plan de protección frente a estos riesgos personales, porque ellos veían que Pablo, que es el director comercial, representa a la empresa en el gremio, hace pues bueno, todas las relaciones con los clientes, con los proveedores, etcétera. Marta se dedica al tema financiero, es la socia que gestiona la financiación de la empresa, negocia las condiciones, etcétera. Y Ernesto está en el día a día, realmente es el que está en el día a día en el campo y gestionando las fincas, ¿no? Con lo cual, decía, oye, nosotros estamos muy focalizados cada uno en nuestro campo y si alguno de los 3 falta, oye, vamos a incurrir en una serie de gastos. Y hicimos el ejercicio y afortunadamente, porque bueno, al final tuvieron que aplicar el plan de protección, pero más que nada lo que hoy quiero plantear es qué ejercicio hicimos para que vosotros veáis cómo se puede realizar este plan de protección. Lo primero que hay que hacer para tener un buen plan de protección es definir frente a qué quiero cubrirme, ¿vale? ¿Qué quiero proteger? Quiero proteger
pues oye, el que el socio se vaya a ausentar, por tanto, el sueldo del socio. Quiero cubrir su conocimiento, es decir, la contratación de un sustituto. Quiero cubrir el patrimonio familiar de cada uno de los socios. O queremos tener cubierta la transmisión accionarial que comentábamos antes, ¿no? Luego hay que definir frente a qué. Si, oye, para periodos cortos de tiempo queremos tener cierta liquidez, en caso de que haya una enfermedad grave para que el socio no tenga que estar pendiente o simplemente en caso de fallecimiento, ¿no? Decidir, primero, qué queremos cubrir, segundo, frente a qué y por último, obviamente, lo más complejo, cuantificarlo, ¿no? Para que os hagáis una idea y siguiendo con el ejemplo de Pablo, Marta y Ernesto, os pongo cómo lo hicieron ellos y cómo lo cuantificamos. Desde el punto de vista del socio, ellos tenían unos ingresos, cada uno de los socios, de unos 80.000 euros anuales, entre variables, reparto de beneficios y tal, y ellos estimaron que querían tener cubiertos unos 6 meses de esos ingresos. Estimaban que la empresa podía dar cobertura a 6 meses y ellos querían tener 6 meses adicionales. Por tanto, dijeron, oye, los ingresos míos desde el punto de vista de socio son 40.000 euros para 6 meses. ¿Cuánto me cubre la seguridad social? Pues en este caso 5.000 euros. Por tanto, le quedaba una descobertura de prácticamente el 80% de su ingreso. Y además estimaron que podían tener algún incremento de ingresos, de gastos, perdón. Ellos lo estimaron en unos 3.000 euros pues, por temas de desplazamientos, tratamientos médicos, etcétera, ¿vale? Y eso lo hicieron desde el punto de vista, como digo, del socio. En total, pues aproximadamente unos 40.000 euros que querían tener cubierto cada uno. Desde el punto de vista de la empresa, el análisis que hicieron fue, oye, si alguno de los tres faltamos, seguramente la facturación se pueda ver perjudicada por el hecho de no poder dedicarnos 100% a ello. Y también cuantificaron cuántos gastos podrían tener. En este caso, pues cuantificaron como un sustituto, la contratación de un sustituto, pues unos 20.000 euros para esos 6 meses, ¿no? Sumaron los 20.000 euros y luego dejaron unos 100.000 euros adicionales para el tema de pues, deudas que tuvieran, incluso transmisión accionarial, para que la empresa pudiera tener esa liquidez de esos 100.000 euros para comprar participaciones. En total, ellos cuantificaron, y esto obviamente es un tema muy particular de cada uno de vosotros y para el cual pues seguramente requiráis asesoramiento e información, pues ellos lo cuantificaron en este caso en 160.000 euros. Pues bien, ya sabían cuánto querían proteger. Ahora, ¿cómo protegerlo? Pues podían protegerlo bien inmovilizando ese capital, hacer una reserva voluntaria dentro de la capitalización de la empresa, de tal forma que tuvieran ese dinero solamente parado y solamente activarlo en caso de que ocurriera alguna de estas circunstancias. O bien contratar una póliza, ¿vale? En este caso ellos se decidieron por contratar una póliza con las distintas ventajas que ello conllevaba, porque vieron, en primer lugar, obviamente, que no tenían el capital inmovilizado, el capital seguía generando, esos 160.000 euros lo seguían teniendo a disposición de la empresa, simplemente financiaban una póliza que les garantizara cierta flexibilidad, en primer lugar, en cuanto a quién destinar el dinero, si iba todo para el socio, si iba para la empresa o si lo repartían, como en su caso establecieron, 120.000 euros para la empresa y 40.000 euros para el socio, según los cálculos que hemos visto, y así lo tenían establecido. Le permitía una amplia gama de distintas coberturas de lo que ellos pensaban cubrir y les permitía también igualmente pues, adaptar, ¿no? Los capitales para cada una de sus circunstancias. Entendían que uno podía tener más implicación o menos y también las circunstancias familiares de cada uno pues cambiaban, ¿no? Con lo cual, pues bueno, ese sería el proceso que podríamos seguir para hacer un plan de protección frente a nuestros riesgos personales. Como decíamos al principio, estáis muy acostumbrados a gestionar la incertidumbre, a gestionar riesgos de negocio, pero es muy importante asesorarnos bien y planificar bien esa protección frente a estos riesgos o posibles riesgos personales que obviamente son inciertos, pero que están ahí y que podrían tener una implicación, como decíamos, tanto desde el punto de vista empresarial como desde el punto de vista del socio. Con esto acabamos, digamos, la primera parte de la intervención de hoy. Como decía, este era el inicio, podéis ir interviniendo a través de preguntas y respuestas
podéis ir lanzando las preguntas para que al final dedicaremos pues 10 minutos a todas esas preguntas que os hayan ido surgiendo a lo largo de mi intervención, ¿vale? En este segundo bloque, como os decía, hablaremos de futuro, de la parte de la jubilación. Y bueno, aquí podéis ver 3 personas de 70 años. 3 personas de 70 años en 1950, en 1980 y en 2020. ¿Cómo hemos cambiado? Cómo hemos cambiado afortunadamente, ¿no? Y cada vez, como sabéis, pues vivimos más, además vivimos mejor, pero ahí es donde tenemos que también igualmente planificar y tener una buena capacidad de ahorro de cara a que podamos mantener nuestro nivel de vida durante la jubilación. Porque hablábamos al principio de la protección que tenemos con el primer pilar, digamos, ¿no? de previsión social, que sabéis que es la seguridad social. Pues bueno, esa es la cobertura que tenemos a día de hoy, desde el punto de vista de los autónomos. La pensión media que se cobra desde el punto de vista de los autónomos son 750 euros. ¿Qué nivel de descobertura nos deja eso frente a nuestro nivel actual de ingresos de nuestra vida laboral, ¿no? Muchos de vosotros diréis, oye, pues yo tengo un patrimonio, yo invierto en inmuebles, yo invierto en mi empresa para tener unos ingresos a final de la vida laboral. Y es correcto, pero siempre hay que diversificar y siempre hay que tener cierta liquidez para poder tener unos ingresos recurrentes a la hora de la jubilación. Lo que está claro es que con la realidad a día de hoy, el sistema público de pensiones, con las características que se encuentra ahora mismo, no es sostenible. Acabáis de ver el desplazamiento de la pirámide de población o la previsión poblacional que hay y veis que hay un grueso muy grande de personas que van a superar la edad de jubilación y durante más años. Por tanto, corremos el riesgo de, ojo, sobrevivir a nuestros ahorros. Ese es el riesgo. El riesgo es, oye, vivir más de lo que yo tengo planificado con mi ahorro. ¿Qué tengo que hacer para ello? Planificar, como decíamos, reflexionar sobre ello y acompañarme de asesoramiento. Desde mi punto de vista, ¿qué os dirá un buen asesor? Pues 4 recomendaciones básicas. En primer lugar, empezar cuanto antes. En segundo lugar, ser sistemático, es decir, tener un ahorro periódico, optimizar fiscalmente lo máximo posible esos ahorros, como es obvio. Sabéis que quizá el principal producto es los planes de pensiones por el efecto fiscal que tiene durante las aportaciones, pero también hay otros productos como pueden ser los Unit Link o los fondos de inversión que también pueden ayudarnos a crear ese ahorro de cara a la jubilación. Y por último, pues tener una buena rentabilidad o una buena gestión de las inversiones, es decir, asumir un buen criterio en cuanto a rentabilidad-riesgo, un buen balance rentabilidad-riesgo. Para ello, desde Vidacaixa en concreto, nuestra gestión de inversiones pues, está claramente identificada como una de las mejores. Aquí tenéis los datos de nuestros planes de pensiones que avalan los resultados de esa gestión de inversiones, puesto que el 99% de nuestros planes de pensiones en rentabilidades, ya no solo a corto, sino a largo plazo, fijaros, rentabilidad a un año con las circunstancias que este año hemos vivido, el 99% de nuestros planes están por encima de la mediana y, por tanto, al final lo que se trata es de dejarnos asesorar correctamente e informarnos y, pues, igual que hablábamos en el primer bloque, planificar correctamente ese ahorro de cara a la jubilación, ¿no? Para ello, pues, obviamente nos tenéis a vuestra disposición. En CaixaBank somos referentes en el asesoramiento a las empresas. Tanto así, tenemos certificado AENOR de asesoramiento a las empresas, somos referente de banco para las empresas. Desde el punto de vista de Vidacaixa, de la previsión social, pues como os ha dicho al inicio, somos líderes como entidad aseguradora y como mayor gestión de patrimonio de planes de pensiones. Y
como mayor pagador de pensiones de jubilación después de la seguridad social, ¿no? Y todo ello, como decía José al inicio, desde un punto de vista de inversión socialmente responsable, ¿no? No solo porque creemos firmemente en ello, sino porque también pues se está viendo con el paso del tiempo que los resultados de esas empresas que realmente piensan en la inversión, en la responsabilidad social, pues tienen mejor resultado a largo plazo y bueno, ahí están los números que avalan, ¿no? Por tanto, llegado a este punto, y con esto finalizo mi charla, mi objeto era que reflexionáramos sobre esos riesgos que tenemos, tanto presentes como futuros, que obviamente son impredecibles en muchos casos, pero lo que sí que está en nuestra mano es planificar, ¿no? Y por eso les agradezco que hayan dedicado estos 20 minutos a salirnos del día a día y a reflexionar sobre, oye, lo tengo bien planificado, lo he hablado con mis socios, lo he hablado en mi casa, con mi familia, he pensado en este tipo de riesgos tanto presentes como futuros. Espero que haya sido de su interés esta intervención y sin más, pues por mi parte pasamos al turno de preguntas. No sé si ha llegado alguna pregunta, Esther, durante mi intervención o si no, pues bueno, les invito a que participen. Como les decía abajo, tenéis el icono de preguntas y respuestas y me ofrezco a ello. Sí, sí, Félix, vamos a ver, alguna tenemos, poquitas, pero tenemos alguna, ¿vale? Mira, te voy a leer, por ejemplo, Francisco nos dice que tiene un montón de seguros con nuestra entidad y contratado con otras, y que llega un momento que es difícil saber qué coberturas tiene y le gustaría poner algo de orden. No sé si aquí le puedes recomendar alguna cuestión. Sí, a ver, es un caso, la verdad, bastante común, ¿no? Y muchas veces pues puede pasar, ¿no? Que a raíz de pues, los créditos empresariales, los créditos personales, pues muchas veces se van haciendo distintos tipos de coberturas, ¿no? Como podéis hacer para otro tipo de variables, pues también para el tema de la financiación. Y muchas veces incluso nos perdemos. Por eso, en la sesión de hoy he incidido mucho en el tema del asesoramiento, ¿no? Y en el tema de, oye, vamos a recapitular, vamos a ver realmente qué tenemos, qué ingresos podríamos perder, qué gastos se podrían ver incrementados y realmente qué protección tengo. A lo mejor, en el ejemplo que nos pone Francisco, pues a lo mejor incluso tiene 5 seguros, de los cuales pues 2 no le están dando un buen servicio, ¿no? O no están vinculados para esa finalidad que él puede tener. Porque a lo mejor tiene excesivamente cubierta la parte empresarial y poco cubierta la parte personal, y hay que rebalancearlo, o viceversa, ¿no? Por tanto, ahí sí recomiendo siempre asesoramiento. Nosotros nos ofrecemos, tanto, bueno, desde el punto de vista de CaixaBank, tenéis, como ha dicho Ángel, a vuestra disposición el centro de empresas, incluso a mí directamente, ¿vale? Mis datos los tiene Asenpal. Si tenéis cualquier consulta en concreto, me la podéis hacer llegar a través de Asenpal. Y podemos, pues eso, recapitular y hacer un buen plan de protección, que es de lo que se trata, ¿no? El recapitular todo eso. Muy bien. Bueno, en la parte de pensiones tenemos alguna otra cuestión. Mercedes, por ejemplo, le preocupa el escenario de pensiones, bueno, con la nueva reforma que está al caer. No sé, Félix, si sobre esto nos puedes comentar algo. Sí, bueno, al final os decía, ¿no?, durante la intervención, la sostenibilidad del sistema de pensiones. Yo creo que Vox Populi, la situación en la que nos encontramos, se han ido adaptando distintas reformas en 2011, en 2013, y la nueva ley de presupuestos que está prevista o está ahora mismo en trámite de aprobación ya incorpora algunas de las recomendaciones del Pacto de Toledo, ¿no? Bueno, en Vidacaixa en concreto tuvimos un evento el lunes para comisiones de control de planes de pensiones de empresas, en la cual participó el ministro de Seguridad Social y nos comentó algunos temas de esto, ¿no? Y bueno, las recomendaciones del Pacto de Toledo van desde el punto de vista de intentar acercar la edad real de jubilación a la edad legal. Sabéis que son 67 años, por tanto, desincentivando un poco la parte de las prejubilaciones o las jubilaciones anticipadas y bonificando la permanencia en el sistema, ¿no? Y por otro lado, pues el desarrollo fundamental del segundo y tercer pilar,
comentaba que al final la previsión social se compone del primer pilar, la parte pública, la seguridad social. El segundo pilar, que quizá es el que está más por desarrollar y el que más se está oyendo que quieren desarrollar, que es todo aquel sistema de previsión desarrollado por la empresa para sus trabajadores, empresarios, etcétera. Y por último, el tercer pilar, la parte de ahorro individual, ¿no? Ahí, pues, el encaje de los autónomos va a ser fundamental, porque teniendo en cuenta que el tercer pilar o la parte de planes de pensión individuales, pues ya tiene su desarrollo, ver en qué línea incorpora a ese segundo pilar a los autónomos, ¿no? Para que puedan tener una buena previsión social, como decíamos, una buena planificación del ahorro. A día de hoy ya hay instrumentos para ello, bien sea a nivel particular, bien sea a nivel PYME, como pueden ser los planes de pensiones de promoción conjunta, pero está por desarrollar y por mejorar ese apartado. Espero que fuera en esa línea, Mercedes, la respuesta. A ver, muy bien, pues seguir un poco en la misma línea. Espero que sí, yo creo. En esta misma línea, pregunta Javier si merece la pena incrementar la cuota de autónomos para mejorar la pensión de jubilación. Claro, otra típica cuestión, ¿no? que nos viene, es decir, oye, ¿incremento mi base de cotización para tener una mejor pensión pública o hago un ahorro privado? Bien, en principio, y otra de las líneas que se estaban comentando, que de las recomendaciones del Pacto de Toledo o de la idea que tenían para implicar, es que las cotizaciones de autónomos pues se fueran vinculando, está todavía obviamente por desarrollar, ya no que podáis decidir cómo cotizar, sino que se vayan ajustando al nivel de ingresos, ¿no? Y eso un poco todavía está por desarrollar, con lo cual, pues seguramente ahí se vea incrementado la cotización y, por tanto, la prestación pública. Pero, por otro lado, obviamente, el ahorro particular, la planificación particular, como digo, cuanto antes, sistemática y con una buena balanceo de rentabilidad-riesgo, ¿vale? Seguramente tenga un buen resultado de cara a tener un buen patrimonio que gestionar una vez alcanzada la jubilación, ¿no? Por tanto, mi recomendación siempre tiene que ser ese ahorro sistemático cuanto antes y a nivel personal, ¿no? Sin dejar obviamente el desarrollo del primer pilar o la base de cotización que cada uno pueda seleccionar. Vale, Félix. Como has hablado de estas inversiones, de este ahorro sistemático, hay una pregunta que habla de la evolución de las inversiones de los últimos meses y nos pregunta si se espera una recuperación en la rentabilidad. Sí, bueno, es verdad y comentaba, ¿no? Durante la exposición en la parte final de inversiones que este año, si cabe, pues bueno, es un buen punto de vista para ver cómo lo hacen las gestoras, cómo lo estamos haciendo de gestión de inversiones de cada uno de las distintas gestoras, ¿no? Porque, pues bueno, a nadie se nos escapa que la bajada que hubo en los mercados durante el mes de marzo y la recuperación que a día de hoy los mercados ya reflejan, ya están descontando los mercados, la mayoría de inversiones pues se han recuperado, ¿no? En ese caso, desde Vidacaixa seguimos siendo referentes. El mismo lunes salía una noticia en 5 días, comentaba ayer con un cliente, que Vidacaixa ha sido la que mejor, digamos, ha salido del COVID, ¿no? En cuanto a la gestión de inversiones, en todos sus planes de pensiones, con datos objetivos, ¿no? Por tanto, aquí lo que se trata, más allá de la dinámica que pueda seguir el mercado, es estar en la mano de buenos profesionales y con una experiencia dilatada y con una buena gestión de las inversiones. Hacía hincapié al principio y hacía referencia a la introducción de José al tema de la inversión socialmente responsable. Somos la única gestora que tiene el reconocimiento A+, A+, por parte del criterio PRI de la ONU, ¿no? Con lo cual, estos son unos criterios de inversión socialmente responsable que nosotros llevamos a cabo en todas nuestras inversiones. No solo
porque creemos en ello y porque quede bien el hecho de invertir en empresas socialmente responsables, sino, como les decía durante la intervención, porque realmente estamos viendo que el retorno que nos dan esas inversiones es mejor, y hay datos para ello, que el retorno de las empresas que tienen una gestión socialmente responsable perdón, pues es mayor que el de las que no lo tienen, ¿no? Y por tanto, ahí yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Bueno, tenemos un par de preguntas mucho más directas, Félix. Me pregunta Mar que si quiere traspasar su plan de pensiones, ¿cómo debe hacerlo? Bien, todo el tema de planes de pensiones está muy regulado, obviamente, por ley, por el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, y para solicitar el traspaso a otra entidad o dentro de la misma entidad realizar un traspaso interno, una de las ventajas de los planes de pensiones es que se pueden movilizar sin fiscalidad alguna, y es muy habitual el hecho de movilización simplemente por seleccionar una distinta política de inversión o por gestionar con otra gestora que me pueda dar mejor la oportunidad. Lo único que hay que hacer es dirigirse a la gestora destino, ¿vale? Es decir, dónde me lo quiero llevar con el nombre del plan. De esa forma ya hay un sistema, un sistema informático, el SNCE, en el cual estamos integrados todas las gestoras en España de planes de pensiones, por la cual nos comunicamos y le lanzaríamos una solicitud de traspaso a la otra gestora y en un plazo legal máximo de 5 días laborables, pues el dinero se traspasaría con el valor de mercado del día de la movilización, ¿no? Por tanto, si quieres traspasar tu plan, pues simplemente es dirigirte donde lo quieras traspasar, siempre con un buen asesoramiento, como comentaba, y solicitar que os traspasen. ¿Y qué información necesitamos llevar? Pues un extracto del plan, el nombre del plan simplemente, y como sabéis, pues bueno, a final de año, ahora mismo en CaixaBank tenemos una campaña, por ejemplo, de bonificación por el hecho de los traspasos, ¿no? Con el cual pues te dan un porcentaje como una bonificación por el mero hecho de realizar el traspaso. Muy bien, bueno, por salir ya de este bloque y más referido a la parte de protección, efectivamente, bueno, yo en esa parte, Félix, tengo que decirte que efectivamente creo que en las empresas, por el tiempo que llevo trabajando con ellas, la protección de riesgos personales se descuida un poco y sobre todo en la pequeña empresa, cuando sucede algo, pues por supuesto el ser humano se adapta a todo y lo gestiona, pero genera unas situaciones de estrés que efectivamente habría que evitar. Y hay un comentario que hace Juan que me dice que no hemos hablado de la cobertura de deudas, es decir, que las deudas de empresa, me dice, las deudas de empresa se heredan. No sé si puedes comentarnos algo de esto. Claro, ese otro rasgo dentro de esas coberturas, ¿no? Hablábamos, y en el ejemplo que os ponía de los clientes de la empresa vinícola, sí tenían en cuenta este tipo de riesgo, ¿no? Al final las deudas pertenecen a la empresa y quizá uno de los criterios más habituales para contratar una póliza de vida es el cubrir, el tener asegurada el pago de esa deuda, ¿no? Con lo cual, obviamente, hay que englobarlo dentro de ese plan de protección, dentro de esa parte empresarial, es decir, oye, ¿qué riesgos tiene pendiente o qué deuda a corto o qué deuda a largo tiene la empresa, ¿no? Para que estén correctamente cubiertas, para que en caso de una ausencia, pues la empresa tenga esa liquidez para hacer frente a esa deuda, ¿no? Y no dejar pues esa deuda dentro de la empresa que puede ocasionar pues, un quebranto realmente importante. Efectivamente, porque es muy normal que sobre todo en las empresas más pequeñas sea el propio socio quien avale estas operaciones y es tal como lo dices. Bueno, yo voy a cerrar, pero nos ha llegado un comentario de Antonio que sí me gustaría leerte, Félix. Me dice, como comenta Félix, a un conocido no solemos reparar en el día a día. Será vocacional, pero no nos protegemos lo suficiente ni en nuestras familias ni en nuestros patrimonios. Y me dice, ilustrativa, informativa, muy interesante la exposición. Esperemos que el escenario sociopolítico no merme la seguridad jurídica. Así que simplemente este comentario, porque bueno, ya hemos concluido el tiempo que teníamos destinado a
a este evento. Yo espero que haya sido interesante. Te agradezco muchísimo, Félix, tu exposición, que también la califico de muy buena, como nos están haciendo llegar otros asistentes. A los asistentes, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta jornada. Y bueno, espero que nos veamos pronto con algún otro tema que sea de interés de todos. Y sin más, pues deseo a todo el mundo un feliz puente de descanso y nos vemos a la próxima. Hasta luego. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós.